Bajo la tenue luz de un farol, en una fría noche de invierno, un hombre de traje impecable camina apresurado por las calles de la ciudad. Su rostro refleja cansancio, pero también una indiferencia que parece haberse convertido en su escudo contra el mundo. En la esquina de una calle oscura, un niño descalzo y con ropa desgastada lo observa desde las sombras. Con un valor que solo la desesperación puede dar, el niño se acerca y con una voz temblorosa pero firme dice: «Yo sé lo que es estar solo». El empresario se detiene en seco. Sus ojos se encuentran con los del niño y en ese instante, algo dentro de él comienza a cambiar. Lo que parecía un encuentro fugaz se convierte en el inicio de una historia que transformará sus vidas para siempre. La ciudad estaba envuelta en un manto de frío y soledad. Las luces de los edificios brillaban como estrellas artificiales, pero en las calles la oscuridad parecía devorar todo. Entre el bullicio de los autos y el eco de pasos apresurados, un hombre llamado Alejandro caminaba con la mirada fija en su reloj. Era un empresario exitoso, dueño de una cadena de hoteles de lujo, pero su vida estaba marcada por una rutina vacía. Había construido un imperio, pero en el proceso había perdido algo más valioso: la capacidad de conectar con los demás. Alejandro era conocido por su frialdad. En el mundo de los negocios, esa actitud le había ganado respeto, pero en su vida personal lo había dejado completamente solo. Su matrimonio había terminado años atrás, y aunque tenía una hija adolescente, su relación con ella era distante, casi inexistente. Para él, el trabajo era su refugio, su excusa para no enfrentar el vacío que sentía cada noche al regresar a su lujoso pero desolado apartamento. Esa noche, mientras caminaba hacia su auto después de una reunión interminable, algo llamó su atención. En la esquina de una calle poco iluminada, un niño de no más de 10 años lo observaba. Su ropa estaba sucia y rota, y sus pies descalzos parecían resistir el frío con una valentía que solo la necesidad puede forjar. Alejandro intentó ignorarlo, como hacía con todo lo que no encajaba en su mundo ordenado, pero el niño dio un paso adelante y habló. «Señor, ¿puedo hablar con usted?», dijo el niño con una mezcla de miedo y determinación en su voz. Alejandro se detuvo, sorprendido por la audacia del pequeño. Lo miró de arriba abajo, intentando descifrar sus intenciones. Estaba acostumbrado a que la gente se le acercara por interés, pero este niño no parecía querer dinero. Había algo en su mirada, una mezcla de tristeza y madurez que no correspondía a su edad. «¿Qué necesitas?», preguntó Alejandro con un tono seco. El niño respiró hondo como si estuviera reuniendo todo su valor. «Yo sé lo que es estar solo», dijo, con una sinceridad que atravesó las barreras que Alejandro había construido a lo largo de los años. Por un momento, Alejandro no supo qué responder. Esas palabras tan simples y directas lo golpearon como un eco de algo que había intentado enterrar. Miró al niño con más atención y notó detalles que antes había pasado por alto. Las ojeras bajo sus ojos, las manos temblorosas por el frío y una expresión de resignación que no debería pertenecer a un niño. «¿Dónde están tus padres?», preguntó finalmente, intentando sonar indiferente. El niño bajó la mirada y murmuró: «No los tengo. Vivo en la calle». Alejandro sintió un nudo en la garganta, pero lo disimuló con un suspiro. No era su problema, se dijo a sí mismo. Había miles de niños en la misma situación, y él no podía salvarlos a todos. Sin embargo, algo en la forma en que el niño lo miraba, como si estuviera viendo más allá de su fachada, lo hizo dudar. «No puedo ayudarte», dijo finalmente, dando un paso hacia su auto. Pero antes de que pudiera alejarse, el niño habló de nuevo. «No quiero dinero ni comida. Solo quería decirle que no está solo. Yo sé lo que es eso y no se lo deseo a nadie». Alejandro se detuvo en seco. Esas palabras tan inesperadas lo dejaron sin aliento. Giró lentamente para mirar al niño y por primera vez en años sintió que alguien había visto más allá de su máscara. Sin saber por qué, se encontró diciendo: «Ven conmigo, vamos a hablar en un lugar más cálido». El niño lo miró con desconfianza al principio, pero finalmente asintió. Juntos caminaron hacia un café cercano, y aunque ninguno de los dos lo sabía en ese momento, ese encuentro sería el inicio de una transformación que cambiaría sus vidas para siempre. El café al que entraron era pequeño y acogedor, con un aroma a café recién hecho que llenaba el aire. Las mesas estaban casi vacías, salvo por un par de clientes que hojeaban sus teléfonos sin prestar atención a nada más. Alejandro y el niño se sentaron en una mesa junto a la ventana. El empresario pidió un chocolate caliente y un sándwich para el niño, mientras él se limitó a un café negro. Durante unos minutos, el silencio entre ellos fue casi palpable.
roto solo por el sonido de las tazas y platos que el camarero colocaba sobre la mesa. El niño, que había estado mirando sus manos con nerviosismo, finalmente levantó la vista. Sus ojos, grandes y oscuros, parecían contener un océano de historias no contadas. Alejandro, incómodo con la situación, decidió romper el hielo. «¿Cómo te llamas?», preguntó intentando sonar casual. «Mateo», respondió el niño con un hilo de voz. «¿Y cuántos años tienes, Mateo?». «10, creo», dijo, encogiéndose de hombros. Su respuesta dejó a Alejandro desconcertado. «¿Cómo que crees?», insistió frunciendo el ceño. Mateo se encogió aún más en su silla, como si las palabras fueran un peso que no quería cargar. «No sé cuándo es mi cumpleaños. Hace mucho que nadie me lo celebra». Alejandro sintió un pinchazo en el pecho. No estaba acostumbrado a lidiar con emociones ajenas, y mucho menos con historias tan crudas. Sin embargo, algo en la vulnerabilidad de Mateo lo desarmaba. Decidió no presionarlo más y cambió de tema. «¿Dónde vives?», preguntó, aunque ya intuía la respuesta. «En la calle. A veces duermo en un refugio, pero no siempre hay espacio. Otras veces me quedo en un parque o en la estación de tren». Alejandro asintió lentamente, tratando de procesar lo que escuchaba. No podía imaginar cómo un niño tan pequeño había sobrevivido en un mundo tan cruel. Pero al mismo tiempo, no podía evitar preguntarse por qué Mateo había decidido acercarse a él esa noche. «¿Por qué viniste a hablar conmigo?», preguntó finalmente. Mateo lo miró directamente a los ojos, y su respuesta fue tan simple como devastadora. «Porque usted parecía tan solo como yo». Alejandro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Nadie le había dicho algo así antes. Durante años había construido una imagen de éxito y fortaleza, pero en el fondo sabía que Mateo tenía razón. Estaba solo, más de lo que quería admitir, y ese niño había visto a través de él con una claridad que lo inquietaba. El chocolate caliente y el sándwich llegaron, y Mateo comenzó a comer con una mezcla de hambre y cautela. Alejandro lo observaba en silencio, preguntándose qué debía hacer. No era su responsabilidad cuidar de un niño desconocido, pero tampoco podía ignorar lo que acababa de escuchar. Había algo en Mateo que lo hacía sentir responsable, como si el destino lo hubiera puesto en su camino por una razón. «¿Tienes familia?», preguntó Alejandro intentando sonar neutral. Mateo negó con la cabeza mientras masticaba un trozo de pan. «No, mi mamá murió cuando yo era pequeño y nunca conocí a mi papá. Vivía con mi abuela, pero ella también se fue hace un par de años. Desde entonces estoy solo». Alejandro apretó los labios, sintiendo una mezcla de compasión y frustración. No entendía cómo el sistema podía fallar tanto como para dejar a un niño en esa situación, pero al mismo tiempo sabía que no podía resolver todos los problemas del mundo. Su mente pragmática le decía que debía dejar a Mateo en un refugio o contactar a las autoridades, pero su corazón, que llevaba años dormido, le decía otra cosa. «¿Y qué haces durante el día?», preguntó, intentando entender más sobre la vida de Mateo. «A veces vendo chicles o limpio vidrios en los semáforos. Otras veces solo camino por la ciudad buscando algo que hacer. No es fácil, pero estoy acostumbrado». La palabra acostumbrado resonó en la mente de Alejandro. ¿Cómo podía un niño acostumbrarse a algo tan duro? Se sintió invadido por una sensación de impotencia, pero también por un deseo inesperado de hacer algo al respecto. «¿Y qué quieres hacer con tu vida, Mateo?», preguntó sin saber exactamente por qué. Mateo se detuvo con el sándwich a medio comer y lo miró con una expresión de sorpresa. Era evidente que nadie le había hecho esa pregunta antes. «No lo sé. Supongo que solo quiero un lugar donde no tenga que preocuparme por el frío o por tener hambre. Y alguien que me quiera». Las palabras de Mateo golpearon a Alejandro como un martillo. Durante años había estado tan enfocado en su carrera y en sus propios problemas que había olvidado lo que realmente importaba. Miró al niño frente a él y por primera vez en mucho tiempo sintió que tenía la oportunidad de hacer algo significativo. «Escucha, Mateo», dijo, con un tono más suave. «No puedo prometerte nada, pero quiero ayudarte. No sé cómo, ni qué va a pasar, pero no quiero que sigas viviendo así». Mateo lo miró con desconfianza, como si no pudiera creer lo que escuchaba. «¿De verdad?», preguntó con una mezcla de esperanza y miedo. «De verdad», respondió Alejandro con una determinación que lo sorprendió incluso a él mismo. En ese momento algo cambió entre ellos. Aunque todavía había desconfianza y dudas, una pequeña chispa de conexión comenzó a formarse. Alejandro no sabía cómo iba a manejar la situación, pero estaba decidido a intentarlo. Y Mateo, aunque aún no lo sabía, acababa de encontrar a alguien que estaba dispuesto a luchar por él.
Los días que siguieron al encuentro en el café marcaron el inicio de una relación que cambiaría profundamente a ambos. Alejandro, acostumbrado a una vida de horarios estrictos y decisiones calculadas, se encontró enfrentando un desafío completamente nuevo: cuidar de un niño que no solo había sobrevivido a la dureza de la calle, sino que también cargaba con heridas emocionales que no se curaban fácilmente. La primera noche, Alejandro llevó a Mateo a un pequeño hotel de Milnoset-Poissy, su cadena, uno que no era tan lujoso como los demás, pero que ofrecía un lugar cálido y seguro. Mateo al principio se mostró reacio. No estaba acostumbrado a confiar en nadie, y la idea de dormir en una cama limpia, con sábanas suaves, le parecía casi irreal. Alejandro, por su parte, no sabía cómo manejar la situación. Había pasado años tomando decisiones multimillonarias, pero ahora se sentía perdido frente a un niño que apenas hablaba y que lo miraba con una mezcla de gratitud y desconfianza. «Puedes quedarte aquí esta noche», dijo Alejandro, dejando una bolsa con ropa nueva sobre la cama. «Mañana veremos qué hacemos». Mateo asintió en silencio, pero sus ojos brillaban con una emoción que Alejandro no pudo identificar del todo. Era como si el niño quisiera creer que las cosas podían mejorar, pero al mismo tiempo temiera que todo fuera un sueño que desaparecería al amanecer. Esa noche, mientras Alejandro regresaba a su apartamento, no pudo dejar de pensar en Mateo. Había algo en el niño que lo conmovía profundamente, algo que lo hacía cuestionar todo lo que había considerado importante hasta ese momento. Por primera vez en años, se sintió vulnerable, pero también lleno de una extraña determinación. Sabía que no podía simplemente dejar a Mateo en un refugio y seguir con su vida como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, Alejandro regresó al hotel temprano por la mañana. Encontró a Mateo sentado en la cama, con la ropa nueva puesta y el cabello aún húmedo por la ducha. El niño parecía diferente, más limpio y menos encorvado, pero sus ojos seguían reflejando una tristeza que Alejandro no podía ignorar. «¿Dormiste bien?», preguntó Alejandro, intentando sonar casual. «Sí, gracias», respondió Mateo con una voz apenas audible. Alejandro se sentó en una silla frente a él, sin saber exactamente cómo empezar la conversación. Había pasado la noche pensando en qué hacer, pero ninguna solución parecía sencilla. «Mateo, quiero ayudarte, pero necesito que me digas qué necesitas. ¿Hay alguien a quien podamos buscar? ¿Algún familiar?». Mateo negó con la cabeza mirando al suelo. «No tengo a nadie», dijo con una voz que parecía cargada de resignación. Alejandro suspiró, sintiendo una mezcla de frustración y compasión. No estaba preparado para esto, pero sabía que no podía simplemente abandonar al niño. «Está bien», dijo finalmente. «Entonces vamos a empezar por lo básico. Necesitas un lugar donde quedarte, comida y alguien que te cuide. No sé cómo vamos a hacerlo, pero encontraremos una solución». Mateo lo miró con una mezcla de sorpresa y esperanza. No estaba acostumbrado a que alguien se preocupara por él, y mucho menos a que alguien estuviera dispuesto a hacer un esfuerzo por ayudarlo. «¿Por qué está haciendo esto?», preguntó con una voz temblorosa. Alejandro se quedó en silencio por un momento, buscando las palabras adecuadas. «Porque nadie debería estar solo, Mateo. Y porque creo que tú y yo nos encontramos por una razón». A partir de ese día, Alejandro comenzó a reorganizar su vida para incluir a Mateo. Lo llevó a un médico para asegurarse de que estuviera sano. Lo inscribió en una escuela cercana y contrató a una tutora para que lo ayudara a ponerse al día con sus estudios. Mateo, aunque al principio se mostró reacio, comenzó a adaptarse lentamente a su nueva vida. Cada pequeño gesto de cuidado por parte de Alejandro, desde preparar el desayuno hasta ayudarlo con sus tareas, era un recordatorio de que no estaba solo. Sin embargo, no todo fue fácil. Alejandro tuvo que enfrentarse a sus propios miedos y dudas. Había pasado tanto tiempo aislado emocionalmente que no sabía cómo manejar las necesidades emocionales de Mateo. Hubo momentos en los que se sintió abrumado, como cuando Mateo tuvo una pesadilla y se despertó gritando en medio de la noche. Alejandro, sin saber qué hacer, simplemente se sentó junto a él y le dijo que todo estaría bien. Fue un momento simple, pero para Mateo significó más de lo que Alejandro podía imaginar. Por otro lado, Mateo también enfrentó sus propios desafíos. Aunque estaba agradecido por la ayuda de Alejandro, le costaba confiar completamente en él. Había pasado tanto tiempo cuidándose solo que la idea de depender de alguien más le resultaba aterradora. Pero poco a poco comenzó a abrirse. Una tarde, mientras estaban en el parque, Mateo le contó a Alejandro sobre su abuela, la única persona que lo había amado incondicionalmente. «Ella siempre decía que yo era fuerte, que podía superar cualquier cosa», dijo Mateo con una sonrisa melancólica. «Pero a veces no me siento fuerte». Alejandro lo miró con seriedad y respondió:
Ser fuerte no significa no tener miedo, Mateo. Significa seguir adelante a pesar del miedo. Y tú eres más fuerte de lo que crees. Esas palabras quedaron grabadas en la mente de Mateo y a partir de ese momento comenzó a confiar más en Alejandro. La relación entre ellos se fortaleció y aunque todavía había momentos de tensión y dudas, ambos sabían que estaban construyendo algo especial. Con el tiempo, Alejandro comenzó a darse cuenta de que Mateo no solo estaba cambiando su vida, sino también su perspectiva. Por primera vez en años se sentía conectado con alguien y esa conexión lo hacía cuestionar las prioridades que había tenido hasta entonces. Su trabajo, que antes era lo más importante, comenzó a pasar a un segundo plano. Ahora, lo que realmente le importaba era asegurarse de que Mateo tuviera un futuro lleno de oportunidades y amor. Sin embargo, justo cuando las cosas parecían estar mejorando, un nuevo desafío apareció en sus vidas. Una tarde, mientras regresaban de la escuela, un hombre desconocido se acercó a Mateo y comenzó a hacerle preguntas. Alejandro, al notar la incomodidad del niño, intervino de inmediato, pero el incidente dejó a ambos inquietos. ¿Quién eras ese hombre? ¿Y qué quería con Mateo? La tranquilidad que habían comenzado a construir se vio amenazada y Alejandro supo que tendría que enfrentarse a nuevos obstáculos para proteger a Mateo. Pero esta vez estaba decidido a no rendirse. Había encontrado un propósito en su vida y no iba a permitir que nada ni nadie se lo arrebatara. El incidente con el hombre desconocido dejó a Alejandro en un estado de alerta constante. Aunque Mateo intentó restarle importancia, diciendo que probablemente era solo un curioso, Alejandro no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo no estaba bien. Decidió tomar medidas para proteger al niño, comenzando por investigar quién podría estar interesado en él. Contrató a un investigador privado, alguien de confianza que había trabajado con él en el pasado, para averiguar si había algo en el pasado de Mateo que pudiera explicar la aparición de ese hombre. Mientras tanto, la relación entre Alejandro y Mateo seguía fortaleciéndose. Cada día, Alejandro se sentía más como un padre para el niño, y Mateo, aunque aún cargaba con sus miedos, comenzaba a confiar plenamente en él. Sin embargo, la sombra de la incertidumbre seguía presente, y ambos sabían que algo estaba por suceder. Una tarde, mientras Alejandro estaba en una reunión de negocios, recibió una llamada urgente de la escuela de Mateo. El director le informó que el niño no había asistido a clases ese día, algo completamente inusual. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Había dejado a Mateo en la puerta de la escuela esa mañana como siempre y no podía entender qué había pasado. Sin perder tiempo, salió de la reunión y condujo directamente a la escuela. Al llegar, habló con los profesores y algunos compañeros de clase de Mateo, pero nadie sabía nada. La última vez que lo habían visto fue en la entrada, justo antes de que comenzaran las clases. Alejandro sintió cómo la preocupación se transformaba en pánico. Llamó al investigador privado, quien le prometió que comenzaría a buscar de inmediato, y luego se dirigió a la policía para reportar la desaparición. Las horas que siguieron fueron un tormento. Alejandro revisó cada rincón de la ciudad. Preguntó en los lugares que Mateo solía frecuentar y llamó a todos los contactos que había hecho desde que el niño llegó a su vida, pero no había rastro de él. La desesperación comenzó a apoderarse de Alejandro y por primera vez en años se sintió completamente impotente. Esa noche, mientras estaba sentado en su auto, con la cabeza entre las manos, recibió una llamada del investigador privado. Había encontrado algo. Según sus fuentes, el hombre que se había acercado a Mateo días atrás era un conocido de la abuela del niño. Al parecer, había estado buscando a Mateo desde que la mujer falleció, pero sus intenciones no estaban claras. Alejandro sintió una mezcla de alivio y preocupación. Si este hombre realmente conocía a la familia de Mateo, ¿por qué no se había acercado antes? ¿Y por qué había actuado de manera tan sospechosa? El investigador le proporcionó una dirección, un pequeño apartamento en un barrio humilde de la ciudad donde el hombre había sido visto recientemente. Sin pensarlo dos veces, Alejandro condujo hasta allí. Al llegar, tocó la puerta con fuerza, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. Después de unos segundos, un hombre de mediana edad abrió la puerta. Su rostro mostraba sorpresa al ver a Alejandro, pero antes de que pudiera decir algo, Alejandro lo confrontó. ¿Dónde está Mateo?, preguntó con una voz cargada de ira y desesperación. El hombre levantó las manos en señal de calma. Tranquilo, señor. Mateo está aquí, está a salvo. No quería asustarlo, solo quería hablar con él. Alejandro empujó la puerta y entró al apartamento. Allí, sentado en un sofá viejo, estaba Mateo. Al verlo, Alejandro sintió una oleada de alivio, pero también de enojo. ¿Estás bien?, preguntó arrodillándose frente a él. Mateo asintió, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Lo siento, Alejandro.
No quería preocuparlo, pero él dijo que conocía a mi abuela y que tenía algo importante que decirme. Alejandro se volvió hacia el hombre exigiendo una explicación. El hombre, que se presentó como Ernesto, explicó que había sido amigo cercano de la abuela de Mateo y que, antes de morir, ella le había pedido que buscara al niño si algo le pasaba. Sin embargo, Ernesto había tenido problemas legales en el pasado y temía que las autoridades no le permitieran acercarse a Mateo. Por eso había actuado de manera tan cautelosa. No quería hacerle daño, se lo juro, dijo Ernesto con un tono sincero. Solo quería asegurarme de que estaba bien. Alejandro, aunque aún desconfiaba, decidió escuchar lo que Ernesto tenía que decir. Según él, la abuela de Mateo había dejado una carta para el niño, una carta que Ernesto había guardado todo este tiempo. Con manos temblorosas, Ernesto sacó un sobre desgastado de un cajón y se lo entregó a Mateo. Mateo abrió la carta con cuidado y mientras leía, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Alejandro, incapaz de contener su curiosidad, le preguntó qué decía. Mateo, con la voz entrecortada, leyó en voz alta: «Querido Mateo, si estás leyendo esto significa que ya no estoy contigo. Quiero que sepas que siempre te amé con todo mi corazón y que nunca dejé de pensar en tu futuro. Eres un niño fuerte y valiente, y sé que encontrarás a alguien que te cuide y te ame como yo lo hice. Confía en las personas buenas, Mateo. No estás solo, y nunca lo estarás. Con amor, tu abuela». Las palabras de la carta llenaron la habitación de una emoción indescriptible. Alejandro sintió cómo su corazón se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. En ese momento supo que no podía dejar que Mateo volviera a sentirse solo. Había llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás. Después de asegurarse de que Ernesto no representaba una amenaza, Alejandro decidió llevar a Mateo de regreso a casa. Durante el camino, el niño se quedó en silencio, pero su mano no soltó la de Alejandro en ningún momento. Esa noche, mientras Mateo dormía en su habitación, Alejandro se sentó en el sofá de la sala y reflexionó sobre todo lo que había pasado. Había enfrentado su mayor miedo, perder a alguien que le importaba, pero también había aprendido algo invaluable. El amor y la conexión eran más poderosos que cualquier obstáculo. A la mañana siguiente, Alejandro tomó una decisión. No solo quería ser el protector de Mateo, quería ser su familia. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba dispuesto a luchar por él. Y así, con una determinación renovada, comenzó a planear el siguiente paso: adoptar oficialmente a Mateo y darle el hogar que siempre había merecido. Los días que siguieron al regreso de Mateo estuvieron llenos de cambios, decisiones importantes y sobre todo esperanza. Alejandro, quien hasta hacía poco vivía atrapado en una rutina vacía y solitaria, ahora tenía un propósito claro: darle a Mateo una vida llena de amor, estabilidad y oportunidades. Sin embargo, sabía que el camino hacia la adopción no sería sencillo. Había procedimientos legales, evaluaciones y sobre todo la necesidad de demostrar que estaba preparado para ser el padre que Mateo merecía. La primera vez que Alejandro mencionó la idea de la adopción, Mateo lo miró con incredulidad. Estaban sentados en la mesa del comedor, compartiendo una cena sencilla pero cálida, algo que ya se había convertido en una rutina para ellos. ¿Quieres adoptarme?, preguntó Mateo con los ojos muy abiertos. Alejandro asintió con una sonrisa tranquila pero decidida. Sí, Mateo, quiero que seas parte de mi familia. Quiero que tengas un hogar, un lugar donde siempre te sientas seguro y amado. Mateo bajó la mirada luchando por contener las lágrimas. Durante años había soñado con tener una familia, pero nunca se había permitido creer que eso fuera posible. Ahora, frente a Alejandro, sentía que ese sueño podía hacerse realidad. «¿Y si no soy lo suficientemente bueno?», murmuró. Con una voz temblorosa, Alejandro se inclinó hacia él, colocando una mano firme pero cariñosa sobre su hombro. «Mateo, tú ya eres suficiente. No tienes que demostrarme nada. Eres un niño increíble y estoy orgulloso de ti, tal como eres». Esas palabras rompieron las barreras que Mateo había construido a lo largo de los años. Por primera vez se permitió llorar frente a alguien, dejando salir todo el dolor, el miedo y la soledad que había acumulado. Alejandro lo abrazó, prometiéndose a sí mismo que haría todo lo posible para que Mateo nunca volviera a sentirse así. El proceso de adopción fue largo y lleno de desafíos. Alejandro tuvo que enfrentarse a preguntas difíciles de los trabajadores sociales, quienes querían asegurarse de que estaba preparado para asumir la responsabilidad de criar a un niño. También tuvo que lidiar con sus propios miedos e inseguridades. ¿Sería un buen padre? ¿Podría darle a Mateo todo lo que necesitaba?
Mateo, por su parte, también tuvo que adaptarse a la idea de tener una familia. Aunque confiaba en Alejandro, todavía había momentos en los que el miedo al abandono lo paralizaba. Una noche, mientras Alejandro le leía un libro antes de dormir, Mateo lo interrumpió con una pregunta que lo dejó sin palabras. ¿Y si un día decides que ya no me quieres?, preguntó con los ojos llenos de preocupación. Alejandro cerró el libro y lo miró directamente a los ojos. Eso nunca va a pasar, Mateo. Eres mi familia ahora y nada ni nadie va a cambiar eso. Te prometo que siempre estaré aquí para ti. Mateo asintió, pero Alejandro sabía que necesitaría tiempo para creer completamente en esas palabras. La confianza, como el amor, se construye con el tiempo y él estaba dispuesto a esperar lo que fuera necesario. Un proyecto que cambió vidas. Mientras avanzaba el proceso de adopción, Alejandro comenzó a reflexionar sobre todo lo que había aprendido desde que Mateo llegó a su vida. Había descubierto que, aunque el éxito profesional era importante, no se comparaba con la satisfacción de ayudar a alguien que lo necesitaba. Inspirado por su experiencia, decidió crear un proyecto para ayudar a otros niños en situaciones similares a la de Mateo. Con la ayuda de su equipo de trabajo, Alejandro fundó una organización llamada Hogar y Esperanza, dedicada a proporcionar refugio, educación y apoyo emocional a niños en situación de calle. Mateo, emocionado por la idea, se convirtió en el primer embajador del proyecto. Juntos comenzaron a visitar refugios, hablar con otros niños y compartir su historia para inspirar a otros a unirse a la causa. Una de las primeras iniciativas de Hogar y Esperanza fue la creación de un programa de mentoría, donde adultos, voluntarios podían convertirse en mentores de niños que necesitaban orientación y apoyo. Alejandro y Mateo trabajaron juntos para diseñar el programa, asegurándose de que cada niño tuviera la oportunidad de sentirse valorado y amado. Finalmente, después de meses de trámites y evaluaciones, llegó el día de la audiencia final para la adopción. Alejandro y Mateo se presentaron en el tribunal, acompañados por algunos amigos cercanos y miembros del equipo de Hogar y Esperanza. Mateo estaba nervioso, pero Alejandro lo tomó de la mano y le susurró: «Todo va a salir bien. Estamos juntos en esto». Durante la audiencia, el juez escuchó la historia de Alejandro y Mateo y revisó todos los documentos necesarios. Finalmente, con una sonrisa cálida, anunció su decisión. A partir de hoy, Mateo es oficialmente hijo de Alejandro. Felicidades a ambos. Las palabras del juez llenaron la sala de emoción. Mateo abrazó a Alejandro con fuerza y por primera vez se sintió completamente seguro. Tenía un hogar, una familia y un futuro lleno de posibilidades. Con el tiempo, Alejandro y Mateo se convirtieron en un equipo inseparable. Aunque enfrentaron desafíos, siempre encontraron la manera de superarlos juntos. Alejandro aprendió a ser un padre paciente y amoroso, mientras que Mateo descubrió que era posible confiar en los demás y abrir su corazón. Hogar y Esperanza creció rápidamente, ayudando a cientos de niños a encontrar hogares y oportunidades. Alejandro y Mateo se convirtieron en un símbolo de esperanza para muchas familias, demostrando que el amor y la conexión pueden transformar vidas. En una entrevista para un periódico local, Alejandro resumió su experiencia con una frase que se volvió el lema de su organización. A veces no elegimos a las personas que llegan a nuestra vida, pero cuando las aceptamos con el corazón abierto, descubrimos que ellas también nos salvan a nosotros. Y así, Alejandro y Mateo continuaron su camino, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que puede guiarnos hacia un nuevo comienzo. Esta história é poderoso lembrete de como o amor e a conexão podem transformar vidas. Queremos saber o que você achou desse roteiro emocionante. Inscreva-se para acompanhar mais histórias inspiradoras como esta e compartilhe nos comentários de onde você está nos assistindo. Sua participação faz toda a diferença.